Capítulo 27. Hacia un avance en general. Me gustaría comenzar con esta parte final del libro abordando directamente al lector individual. Ahora que usted ha leído hasta acá, usted está en una posición de decidir por usted mismo si la tesis básica de la guerra en el cielo es verdadera o falsa. Y si usted ya ha tomado una firme decisión de rechazarla, usted pudiera leer hasta aquí. El resto del libro está destinado a lectores que, ya sea, aceptan la mayoría de las teorías o están todavía tratando de decidirse. Si todavía está conmigo, usted pudiera estarse diciendo. Al autor parece no importarle mucho si los lectores aceptan las ideas en este libro o no. Y esto es extraño, porque él obviamente cree en sus propias teorías y ha hecho lo mejor para presentarlas lógicamente y apoyarlas con evidencia. Si él no quiere que los lectores acepten su hipótesis como cierta, ¿qué es lo que quiere? En realidad me alegra mucho cada vez que escucho de un lector que le ha dado a mi tesis un pensamiento cuidadoso y racional y está de acuerdo con sus puntos esenciales. Sin embargo, todavía quiero poner en claro que la guerra en el cielo no está destinada a atraer un seguimiento de culto de gente que acepta sus teorías como una rígida ideología. Por ejemplo, algunos de los lectores que rechazaron varios puntos en la revolución espiritual estaban sorprendidos que no discutí muy vigorosamente con ellos. Si yo pienso que ellos han fallado en entender completamente lo que significa un pasaje, les di más explicaciones, pero no trato de hacerlos cambiar de opinión por medio de la persuasión o presión emocional. Muchos lectores dijeron algo como esto. Las teorías en su libro son lógicas e internamente coherentes, pero no puedo encontrar mucha evidencia de mi propia lectura sobre temas espirituales para verificarlos. De hecho, casi todo libro religioso u oculto que he leído contiene refutaciones específicas de una o más de sus connotaciones. Usted dice que mucha evidencia para apoyar sus teorías está disponible en la literatura. ¿Podría usted enviarme una lista de los libros que la contienen, preferiblemente una que diga cuáles páginas contienen la evidencia relevante? Yo he rechazado hacer esto, absoluta y categóricamente. Una de las formas en que el sistema de educación cierra las mentes de las personas es convenciéndolos que las teorías u opiniones son válidas exponiéndolas a piezas de información que son cuidadosamente seleccionadas y editadas que se ven como evidencia objetiva, pero realmente se inclinan a apoyar una conclusión en particular. Esto es exactamente lo opuesto de lo que quiere el colegio invisible que hagan mis escritos. El propósito de este libro es ayudar a la gente a pensar racionalmente y sin prejuicios acerca de la espiritualidad desafiando sus previos puntos de vista, independientemente de lo que puedan ser, y ofrecer el material que he recibido de mis espíritus guías como una alternativa. He bosquejado un mínimo de evidencia para apoyar las teorías como las he presentado, pero esto no está pensado a ser una prueba concluyente. En su lugar, es solo un ejemplo de cómo se ve la evidencia, para ayudarle a los lectores de salir y buscar más por su cuenta. Es este proceso de búsqueda y el pasar los juicios de valor sobre la evidencia encontrada que puede ayudarle a la gente a hacer el avance. Aquí está un diálogo con mis espíritus guías en el tema. Reverendo. El Colegio Invisible tiene la intención de que el acto de leer Guerra en el cielo tenga efectos similares a ser inyectado con un germen de enfermedad debilitado que cause que el sistema desarrolle anticuerpos en contra de la enfermedad misma. Realmente no nos importa si la gente conscientemente rechaza las teorías en nuestro libro, porque sabemos que las ideas se hundirán en el subconsciente y pudieran eventualmente aumentar la resistencia a la propaganda teocrática y el control mental. El principal propósito de este libro es enseñar a la gente a pensar acerca de la espiritualidad en forma que antes eran impensables. Sí, y es obvio para mí que hay más en hacer el avance que acepta meramente la información sobre la teocracia y la guerra en el cielo presentada en este libro. Mis creencias cosmológicas personales estaban razonablemente cerca de las teorías descritas en la segunda y tercera parte durante años antes de que hiciera el avance, así como mis opiniones sobre políticas espirituales. Me he estado llamando a mí mismo revolucionario espiritual desde los años 60, pero hasta 1983 carecía de un marco teórico de referencia para ensamblar mi conocimiento y opiniones en una explicación coherente que pudiera utilizar para contestar más preguntas acerca de la realidad espiritual. Reverendo. Usted sí sabía mucho de la información necesaria para hacer el avance, pero no la conocía en una forma muy útil. Los hechos importantes que están tan mezclados con material erróneo e irrelevante, en el cual es, para usted, imposible reconocer lo que era importante y lo que no. Esto lo mantuvo alejado de usar su conocimiento para formar conclusiones teóricas y hacer juicios de valor que le habrían dado un completo y consciente conocimiento de la guerra en el cielo.
En otras palabras, yo tenía suficiente información para contestar a todas mis propias preguntas sobre la realidad espiritual, pero no sabía que la tenía. He estado consciente a través de la escritura de este libro que uno de mis principales metas es ayudar al lector a evitar el mismo problema. Para cada hecho que escribo, debo mencionar varias respuestas falsas para la misma pregunta, que son parte del conocimiento disponible. Reverendo. Por supuesto, y la mayoría de ellos son engaños deliberados que han sembrado los teócratas en las mentes subconscientes de la gente para evitar que hagan el avance. El mismo método de análisis deberá ser aplicado a los elementos de teoría utilizados para interpretar los hechos individuales en un todo coherente que responderá a más preguntas. Cada teoría presente aceptada sobre la naturaleza de la realidad espiritual contiene importantes errores, la mayoría de ellos causados por directo engaño teocrático. Sin embargo, hay más en cuanto a hacer el avance que solamente encontrar los factores y teorías esenciales y concluir que son verdad en base a la evidencia disponible. La gente que hace el avance completo será capaz de tomar el material de introducción presentado en este libro y usarlo creativamente para sacar conclusiones correctas de otra información en el tema, que ya lo saben o lo aprenderán más tarde. Discriminar entre la verdadera y la falsa información espiritual y teoría tiene que ser un proceso intuitivo, en lugar de un proceso realizado por el intelecto consciente. Uno tiene simplemente que saber si algo es verdadero o falso, importante o irrelevante. Esto suena muy abstracto en palabras, pero lo que realmente significa es que nosotros le enseñamos a la gente programas mentales subconscientes para procesar lógicamente información espiritual, y ellos llaman al resultado de esto intuición. Pensamos que la lectura de Guerra en el Cielo facilitará a ciertas personas adquirir esta programación de nuestras transmisiones telepáticas. Por ejemplo, si usted ha leído un libro como este en cualquier momento de finales de los años 70, usted habría hecho su propio avance muy rápido, y fácilmente. Algunas personas hicieron el avance por leer La Revolución Espiritual, y nosotros esperamos que este nuevo libro sea aún más efectivo. Sin embargo, nosotros aún no esperamos que la mayoría de la gente que lea Guerra en el Cielo acepte esto como verdad, o que la mayoría de aquellos que lo aceptan hagan inmediatamente el avance. Este libro es solamente un pequeño artículo en una importante campaña hecha por el Colegio Invisible para que un gran número de gente de la Tierra haga el avance dentro de los próximos años. La información espiritual apareciendo en cientos de diversos libros y canciones a menudo en forma codificada o subliminal, es parte de nuestra campaña. La Guerra en el Cielo ya identifica alguna de esta literatura y música, y animamos a los lectores que busquen más por su cuenta. La búsqueda les ayudará a formar los programas subconscientes de procesamiento de información necesitado para hacer el avance. No tenemos la intención de que Guerra en el Cielo sustituya todos estos otros cientos de libros solo porque contiene una información más explícita que cualquier información de alguno de ellos. La gente aún necesita leer los otros libros, para desarrollar los patrones correctos de pensamiento. Incluso más importante, muchos de estos trabajos contienen información valiosa acerca de la teocracia y otros temas de uso, que no están en este libro, para los revolucionarios espirituales. Ambos tipos de libros que contienen información relacionada con el avance los más abiertos, de los cuales Guerra en el Cielo es la primera, y los subliminales no están destinados a competir, sino que a reforzarse recíprocamente. Sin embargo, también nos damos cuenta que grandes números de personas no van a hacer el avance simplemente leyendo libros. La única forma en que los podemos alcanzar es reprogramando directamente sus mentes subconscientes, usando control mental electrónico a través de música grabada y televisión, combinada con el control mental religioso en conciertos de rock y otras grandes reuniones de la clase de personas indicadas. Esto funcionó muy bien en los años 60, y todos estamos ahora comenzando a hacerlo de nuevo a escala aún más grande. También estamos tratando de usar a los grupos de desarrollo espiritual New Age para ayudarle a grandes números de personas a hacer el avance. Hay una importante diferencia entre esos grupos y los grupos de ocultistas de alto nivel. Estamos preparando a la gente en el movimiento de la nueva era a hacer el avance a nivel intelectual. En otras palabras, les estamos enseñando a entender la información que está siendo presentada abiertamente en Guerra en el Cielo y subliminalmente en muchos otros libros. En contraste, tenemos la intención de que las personas que están estudiando en los grupos ocultos avanzados hagan el avance como lo ha hecho usted, desarrollando sus poderes psíquicos hasta el punto donde ellos pueden recibir la información relevante directamente de nosotros. Un pequeño número de ocultistas han estado haciendo versiones limitadas del avance por medios psíquicos, cada generación durante varios siglos.
Fragmentos de importante información acerca de la teocracia y la guerra en el cielo aparecen en muchos libros de ocultismo avanzado, aunque a menudo expresado en una forma que es extremadamente difícil de entender. Por ejemplo, la mayoría de libros escritos por miembros de las modernas tradiciones ocultas, derivadas de los antiguos masones y rosacruces, utilizan analogías sacadas de la judeocristiandad, tanto su corriente principal como sus herejías. Estas son complejas e interminables referencias a santos ángeles guardianes, Elohim, preadamitas, demonios, el árbol cabalístico de la vida, los logos y la gnosis, etc. A menudo toma años para que los estudiantes aprendan esta complicada mitología, y para cuando ya lo domina, usualmente han recogido tanto egoísmo y paranoia a lo largo del camino, que nunca logran hacer el avance en el mismo sentido en que usted lo ha hecho. Los revolucionarios espirituales conscientes que trabajan con tales grupos ocultos deberían tratar de traducir los términos que normalmente usan en el tipo de analogías y términos técnicos en este libro. Los términos en guerra en el cielo son sacados de la ciencia moderna en lugar de haber sido sacados de tradiciones ocultas o religiosas, y describen realidades espirituales más exactamente que la terminología tradicional. Ellos también son mucho más fáciles de aprender y usar, porque son internamente autoconsistentes. Los ocultistas, los de la nueva era y todos los demás involucrados con sistemas espirituales antiteocráticos a menudo encuentran difícil dejar de lado las creencias basadas en la fe, que su sistema en particular ha tomado prestado accidentalmente de la religión teocrática cuando borró útiles técnicas psíquicas operativas o conocimiento espiritual válido. Para hacer el completo avance, tales personas tienen que volverse científicos en su abordamiento y no aceptar nada que no sea apoyado por la evidencia disponible. Y esto puede volverse muy aterrador para ellos, porque significa que deberán prescindir de la idea entera de ayuda sobrenatural y guía. Una vez la gente ha hecho el avance, ya no podrán creer que hay un poder superior benigno, sobrenatural allá afuera para ayudarles. Solo está el colegio invisible, y NO somos otra cosa más que una organización política de espíritus humanos comunes. Incluso los espíritus de civilizaciones extraterrestres avanzadas no son superhumanos. Ellos también tienen limitaciones humanas ordinarias y están en la Tierra para servir a sus propios intereses políticos. Estos intereses incluyen fomentar el desarrollo de una civilización avanzada en este planeta, pero eso no es lo mismo que ser un poder superior, como la gente religiosa usa el término. Los Alcohólicos Anónimos y los otros programas de 12 pasos son un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. El Colegio Invisible ha guiado su movimiento de autoayuda desde sus comienzos en los años 30, y es ahora el grupo espiritual antiteocrático más importante en existencia, pero la literatura de los programas de los 12 pasos todavía hace extensivo uso de la palabra Dios y otras terminologías religiosas judeocristiana. Estos programas son muy efectivos ayudando a sus miembros a sobreponerse al alcoholismo, la drogadicción y una amplia variedad de otros problemas emocionales y de comportamiento, porque en sus reuniones ponen a sus miembros en un trance religioso y les enseñan cómo reprogramar sus propias mentes. Las técnicas usadas para hacer esta reprogramación son las mismas que les enseñamos a los francmasones y a los rosacruces allá atrás, durante la Edad de la Iluminación. A lo largo de los años hemos influenciado a las personas que escriben la literatura de los 12 pasos para iniciar el desmantelamiento de la palabra Dios y otras referencias religiosas, insertando afirmaciones como: este es un programa espiritual, no un programa religioso. Funciona tan bien para los ateístas como para los creyentes religiosos convencionales. Sin embargo, miles de gente cada año experimentan un despertar espiritual en uno de los programas de 12 pasos, y luego, en cuanto su alcoholismo u otros problemas están bajo control temporal, ellos dejaron el programa y se unieron a un grupo religioso teocrático. En la superficie, la atmósfera de apoyo emocional y poder espiritual en una iglesia teocrática es tan similar a la atmósfera de un grupo espiritual el cual, solamente una persona que haya hecho el avance puede notar la diferencia. Esperamos que la lectura de este libro enseñará a los miembros de grupos antiteocráticos y espirituales de toda clase paganismo, ocultismo, el movimiento de la nueva era, sectas cristianas, radicales y liberales, los programas de los 12 pasos, etc. Cómo decir la diferencia entre grupos que usan el control mental religioso para la liberación del individuo y aquellos que lo usan para la esclavitud. Los revolucionarios espirituales conscientes deberían hacer un esfuerzo especial para hacer que la gente se involucre en tales grupos para que lean Guerra en el Cielo. Nos damos cuenta que muchos miembros de grupos espirituales antiteocráticos no serán capaces de entender o aceptar las ideas en GEC,
y que los revolucionarios espirituales deberían de usar su propio juicio para decidir si una persona en particular pudiera ser receptiva. Por ahora, el Colegio Invisible está trabajando en 3 áreas diferentes para ayudarle a grandes números de gente haciendo el avance. Lo primero implica reprogramación directa de las mentes subconscientes de la gente en el actual resurgimiento de la contracultura. Esto es logrado a través de comunicación telepática directa con personas que están en el correcto estado alterado de conciencia. Las drogas y la música popular juegan una importante parte en esto, como en los 60s. Sin embargo, esta vez estamos siendo mucho más abiertos acerca de lo que estamos haciendo. El proceso es casi enteramente subliminal, pero queremos que ustedes y todos los demás que sean capaces de hacerlo, decirle a todos que escucharán exactamente lo que está sucediendo. Tratamos de hacer esto en los años 60, pero casi nadie entendió completamente nuestros mensajes. La mayoría no va más allá que hay alguien dirigiendo todo eso por telepatía, o por algún otro medio misterioso, pero yo no sé quién es. Usted y otras pocas personas recogieron mensajes individuales muy claramente, pero no eran capaces de formar una completa comprensión teórica de nuestras intenciones y métodos. Esta vez, nosotros queremos que aquellos de ustedes que ya hicieron el avance completo les digan a todos los demás lo que está sucediendo. No tenemos idea cuántos prestarán atención, pero por lo menos se les presentará la oportunidad de escucharlo. La segunda área también implica manipulación subconsciente. Estamos tratando de influenciar a intelectuales de todo tipo, incluyendo muchos que no están en la contracultura, en la clandestinidad política o en los movimientos espirituales de la era de Acuario, a escribir y publicar descripciones de la guerra en el cielo, aunque ellos mismos pudieran no haber hecho el avance. Esta influencia toma muchas formas, tales como fomentar la investigación científica de recolectar evidencias sobre los fenómenos espirituales y la inserción de referencias oblicuas a las ideas del tipo que usted ha estado presentando en este libro en libros de ficción y libros de conspiración. Este libro, así como el debate abierto sobre la revolución espiritual causará, es la tercera parte. Queremos que las ideas en él sean discutidas y enseñadas públicamente por muchos diversos grupos autónomos, cada uno con su propio consenso ideológico. Esto producirá un efecto completamente diferente en la forma pública que será producida si el mismo trabajo habría de ser hecho por los mismos grupos en secreto, porque se espera que la gente aprenda diversos puntos de vista y sinteticen a partir de ellos en la formación de sus propias opiniones. El concepto de un movimiento revolucionario espiritual abierto se analiza con más detalle en el siguiente capítulo.